El camino del conocimiento a través del polo opuesto. El tratamiento a través del polo opuesto, tal como se intenta hacer en la medicina alopática, puede hacer ganar tiempo a corto plazo, pero a la larga no conduce a la solución de la problemática. No obstante, cuando se trata de interpretar, puede resultar útil desviar la atención hacia el polo opuesto, es decir, al otro extremo. La distancia que separa los opuestos es menor de lo que nos permite apreciar nuestro método habitual de observación. Una vez más, la sabiduría popular puede aportarnos algunas pistas. Por ejemplo, se dice que los psiquiatras están para que los encierren, mientras que en el ideal burgués deberían ser justamente las personas psíquicamente más sanas. Pero si tenemos en cuenta que un psiquiatra es alguien que elige voluntariamente pasarse media vida en un manicomio, quizás el dicho popular no ande tan desencaminado. Es preciso sentir una gran fascinación por explorar todos los recovecos del alma para elegir esta profesión. La pregunta que surge es, ¿de dónde puede provenir ese interés si no es que uno mismo está afectado? No se trata de una dificultad, sino de la auténtica garantía de la capacidad del psiquiatra para ponerse en la piel de sus pacientes. Por eso no es de extrañar que algunos psiquiatras presenten rasgos hipocondríacos. Se pasan voluntariamente gran parte de su vida en el hospital o en la consulta, y lo hacen por las mismas razones que las demás personas, porque temen caer enfermos y morir. Es una gran suerte que el deseo de eliminar la enfermedad de este mundo y sobre todo la propia enfermedad despierte la vocación de ejercer la medicina. Gracias a ello no existe el peligro de perder el entusiasmo ni siquiera en circunstancias difíciles. En otras profesiones se observa asimismo esta asombrosa correspondencia entre posiciones en apariencia irreconciliables. Si los policías no pensaran de modo parecido a los delincuentes, ¿podrían acaso atraparlos? ¿O si el misionero hubiera hallado a Dios en su corazón, mostraría el mismo afán por inculcarlo en los demás a cualquier precio? En lo más profundo de su corazón no cree, por lo que intenta convertirse a sí mismo, convirtiendo a los demás. En lo que respecta a los cuadros patológicos, las posiciones opuestas son asimismo similares. Las dos giran alrededor del mismo tema, de igual modo que el policía y el delincuente. Los pacientes que sufren estreñimiento y diarrea intentan resolver a través de los intestinos la dialéctica soltar, avaricia, retener, despilfarro. Si uno es hipertenso, los pacientes hipotensos podrían explicarle mucho sobre su problema. En ambos casos, la pregunta central es que el espacio corresponde a la propia energía vital. Aún resulta más evidente, y en este caso enconado, la dialéctica en el tema de alcohólicos y abstemios. Mientras que unos beben alcohol de manera compulsiva, los otros están dispuestos a flagelar a todos aquellos que lo hagan. Las vidas de ambos giran en torno al mismo tema, el alcohol. En lo que se refiere a la salud psíquico-espiritual, el abstemio corre un peligro similar al alcohólico. Este suele echar a los demás la culpa de su propia miseria, pero en general aún posee cierta conciencia sobre lo malsano de su situación. Sin embargo, el abstemio se lo pone más difícil a él mismo y a su entorno. Normalmente está tan metido en la proyección, está tan absolutamente convencido de que la culpa es de los demás, que no es capaz de ver su propio problema. Enarbolando sublimes teorías sobre la salvación de la humanidad del vicio, no se da cuenta de su propio extremismo. Este último ejemplo ilustra que cualquier carga extrema, sea en el tema que sea, es sospechosa. Por lo general es en estos casos cuando menos se espera, donde el polo opuesto está realmente muy cercano. Todos en la vida tenemos síntomas, porque todo en la vida es polaridad, alejado de la unidad y por lo tanto enfermo. Todo síntoma es expresión de una falta, es decir, que indica que algo falta para alcanzar la totalidad. Nada desaparece definitivamente porque lo que solo es posible
un desplazamiento de los síntomas, ya sea en el plano horizontal, en el cuerpo, o vertical, entre varios planos, cuerpo y alma o espíritu. La forma y el contenido se corresponden al cuerpo y el alma y forman un todo. La forma, lo corporal, es el necesario punto de contacto con el contenido, lo espiritual, del mismo modo que el escenario es el lugar de contacto con el contenido de la pieza teatral. En último término, no existen causas, pero cuando nos vemos obligados a buscarlas para aproximarnos a la realidad, deberíamos partir de las 4 causas típicas definidas en la antigüedad clásica: causa efficiens, actúa desde el pasado; causa final, causa formal o pauta; y causa materialis, causa material, base material. La realidad está compuesta por planos simétricos a la que el pensamiento análogo es más afín que el causal. Todos los planos están relacionados de manera sincrónica y no causal, del mismo modo que no están unidos por la lógica, sino por la analogía. Los rituales conforman la estructura fundamental de la convivencia entre las personas, ya sea consciente o inconscientemente, como pauta en sombras. Los cuadros patológicos son rituales ocultos que mantienen a la persona en equilibrio y que pueden sustituirse por rituales conscientes que sigan la misma pauta o en cuanto al principio elemental. Las 4 causas pueden contribuir a descifrar el ritual que impone el síntoma. Para ello es preciso explorar el campo en el que vive el afectado. Las preguntas que deberían formularse son: 1. ¿De dónde procede el síntoma? ¿Cuál es su base funcional? Respuesta para el ejemplo: gripe, situación de 2 días atrás, cuando el afectado se resfrió o cogió el virus de la gripe. 2. ¿En qué base material se desarrolla el cuadro patológico y qué nos dice el órgano afectado? Ejemplo: órganos de la región, nariz, garganta y los órganos sensoriales. Se trata del intercambio y del contacto con el mundo exterior. 3. ¿En qué marco se extiende el síntoma? ¿Cuáles son sus reglas de juego? Ejemplo: no deseamos continuar abiertos ni mostrar emoción ante una situación, estamos hartos de ver y oír. Se rechaza el contacto exterior o solo se establece con agresividad. Tosemos ante el interlocutor, estornudamos, resoplamos y escupimos. 4. ¿Cuál es la finalidad del síntoma? ¿A dónde quiere llevar al afectado? Ejemplo: debe reconocerse a sí mismo que está harto y que quiere descargar su agresividad. El desarrollo normal de un resfriado muestra el ritual que impone su derecho vital a través de diferentes síntomas. El acto de cerrarse se escenifica sobre el escenario que representa el cuerpo. Se bloquean los órganos de los sentidos y las vías respiratorias y de comunicación, al mismo tiempo que en el cuerpo se exterioriza la agresividad acumulada. El entorno reconoce estas señales y envía a su casa a la persona que tose y respira fatigosamente. Dentro de la guerra que se está librando en los tejidos del cuerpo es un ritual de retirada, especialmente del entorno social. El ritual prevé que entonces la persona resfriada ya no seguirá atacando, sino que se retirará ordenadamente. Si los demás implicados en el juego no persiguen enseguida los signos, el afectado informa directamente de su estado: no te acerques demasiado a mí, estoy resfriado. Las personas resfriadas reconocen ingenuamente la importancia de dicho ritual al confesar que han pillado una gripe. Por supuesto, solo pillamos las cosas que necesitamos. Preguntas acerca del ritual de la enfermedad y su marco. 1. ¿Cómo he adquirido este problema? 2. ¿Por qué me ocurre justamente ahora? En el caso de procesos crónicos, ¿cuándo me afectó por primera vez? ¿Cuándo fue especialmente intenso? 3. ¿Por qué me afecta precisamente esa enfermedad? 4. ¿Qué pauta recurrente en mi vida se refleja en el ritual de la enfermedad? Los cuadros patológicos pueden contemplarse desde un doble aspecto.
Por una parte, nos obligan a ser sinceros y nos muestran cosas que hasta ahora no queríamos admitir. Por ejemplo, una parálisis puede indicar al afectado que en el ámbito psíquico-espiritual también está anquilosado. En este caso, la parálisis podría aconsejar que la persona abandone el control consciente y se entregue a la calma. Conforme al principio, la enfermedad nos hace sinceros, se pone de manifiesto el plano aún no resuelto de la pauta. Así como según el principio la enfermedad indica la misión, muestra el plano ya resuelto. Bajo el primer punto de vista aflora un esquema doloroso y un desarrollo de la enfermedad de los que el consciente carece. La asunción de este esquema y del mensaje que lleva puede conducir al segundo nivel y así transformar la experiencia de dolor en un ritual que permita seguir creciendo. Visto desde afuera, una persona no implicada no puede nunca juzgar en qué plano y en qué fase se encuentra el afectado en un momento dado. Un exceso de carnes es a menudo la compensación de la falta de satisfacción interior, siguiendo el lema fuera en lugar de dentro. No obstante, y según el lema igual dentro que fuera, podría reflejar la satisfacción interior. Aunque esto último no es frecuente, es posible. Al contemplar la imagen de Buda podríamos suponer que su opulencia de carnes es expresión de plenitud interior y el budismo parte del supuesto de que cada persona lleva en su interior la naturaleza de Buda. Este es un ejemplo más de que la valoración es una herramienta maravillosa para llegar al conocimiento de uno mismo y que en modo alguno debe convertirse en un medio para repartir culpas. La medicina clásica ha dividido siempre el organismo en unidades funcionales, cada una de las cuales está bajo la responsabilidad del correspondiente especialista. Por ejemplo, el gastroenterólogo se ocupa del tracto estómago-intestinal, el nefrólogo de los riñones y el neurólogo de los nervios. Por el contrario, el paciente considera su cuerpo más bien como una unidad y no anda tan equivocado porque, estrictamente hablando, las unidades funcionales no pueden dividirse, ya que en el cuerpo existe una total interdependencia. Hay nervios y vasos sanguíneos prácticamente por todo el cuerpo y algunos órganos como el hígado o los riñones cumplen una determinada función para todo el organismo. Por esta razón, las personas que no poseen conocimientos de medicina se identifican más con un punto de vista global porque ven sus dolencias como trastornos del bienestar general. Con frecuencia, únicamente pueden determinar de manera vaga de qué región procede el trastorno. Aunque las divisiones por ámbitos funcionales y por regiones tienen ventajas, resulta más conveniente realizar valoraciones totales de los cuadros patológicos por regiones. Al interpretar un determinado cuadro patológico partiendo de la región en la que se ha originado, lo que hacemos es empezar por su base, es decir, por el escenario sobre el cual se representa el conflicto psíquico-espiritual. En una pulmonía, el pulmón muestra el plano en el que se desarrolla el conflicto. En un enfisema pulmonar está afectado el mismo plano de la comunicación, pero con la dilatación de los alvéolos pulmonares y la formación del llamado tórax en tónel, se representa otra obra sobre ese mismo escenario. Por consiguiente, en una misma región, distintos problemas pueden tener una base común. A fin de ilustrar este hecho, se trata antes que el problema específico, la región afectada en cada caso, procediendo de arriba hacia abajo. Los cuadros patológicos que resultan se interpretan conforme a su significado y su frecuencia, a no ser que ya se haya hecho anteriormente. Las diferentes culturas han concebido y designado de maneras distintas los centros del cuerpo y sus respectivas relaciones. Los meridianos chinos eran denominados nadis por los indios. Asimismo, muchos pueblos arcaicos poseían un conocimiento impresionante acerca de las vías de comunicación del cuerpo. Distintas tradiciones mencionan puntos de acumulación de energía que, por ejemplo, en el ámbito cultural de la India reciben el nombre de chakras. En Oriente se parte de la existencia de 7 chakras
principales. Los dos superiores se localizan en la cabeza, los dos inferiores en la pelvis, el tercero en la zona de transición entre la pelvis y el abdomen, el quinto en la zona de transición del cuello y el cuarto en posición central es el chakra del corazón. Por lo tanto, desde el punto de vista energético, en el organismo existen 3 centros de gravedad: la cabeza, la pelvis como polo opuesto a la cabeza, y en el centro el tórax con la cavidad cardíaca. Mientras que en práctica todo el mundo se conoce estos 3 centros principales, los centros de gravedad se localizan en puntos distintos. Los pueblos germanos del norte fueron destacando la cabeza a lo largo de su evolución, mientras que los pueblos mediterráneos se dejaban guiar más por el corazón, y las culturas indias, amenazadas de extinción, se fiaban del sentimiento que les nacía en las entrañas. Por lo tanto, en comparación con el éxito obtenido por otras culturas, se encontraban, por así decirlo, desamparados. Apoyándose en su intuición, fueron incapaces de hacer frente primero a los impetuosos portugueses y españoles y después a la aún más agresiva razón de las culturas del norte. Mientras que en los albores de la historia que nosotros conocemos el ser humano se guiaba por su sensibilidad visceral y sus instintos, viviendo en estrecha relación con la madre tierra, cuando los españoles y portugueses se hicieron con la supremacía mundial, el centro del corazón pasó a ocupar el primer lugar y a su vez fue desbancando más adelante al poder intelectual de la cabeza. A lo largo de la historia, la cabeza, como instancia superior del cuerpo, aprendió a dominar a los otros 2 centros. Las culturas en las que prima el cerebro se han hecho con el dominio de la tierra. Lo mismo que sucedió en el mundo ocurrió paralelamente a nivel de cuerpo y alma. La cabeza sometió al corazón y a las vísceras, y así se inició la inexorable dictadura de la razón. A través de los ojos, los oídos, la nariz y las papilas gustativas, la cabeza posee un monopolio de información, casi absoluto, que puede interpretar y administrar desde el cerebro. Desde el momento en el que el Homo erectus aprendió a llevar la cabeza alta, no solo pudo disponer libremente de los miembros anteriores para imponer sus intereses, sino que desarrolló además un neocórtex cerebral que con el tiempo se convirtió en el poder decisivo en la gran casa común del organismo. De este modo conquistó el dominio sobre todos los demás órganos y los domesticó, de modo que, según una frase hecha, los pies van donde les manda la cabeza. Como lugar de máxima concentración de poder, la cabeza se convirtió en cabecilla y caudillo, diminutivo de caput, cabeza. Son los que mandan, y la misma etimología tienen capitán, de ejército, de barco, y capital, el lugar desde donde se rige el país. Así la cabeza, como capital de una potencia centralista, rige las demás provincias corporales. Y también se dice que el capital manda en el mundo, o su posesión determina quién es el amo. Los romanos gobernaban el mundo entonces conocido desde su Capitolio, y así se llama también el edificio de Washington, donde las autoridades estadounidenses toman sus decisiones que afectan a buena parte de los habitantes de la Tierra. Trabajando con laboriosidad, en latín industria, y utilizando la razón, las personas de culturas industriales permitieron que la cabeza expandiera su monopolio a los órganos sensoriales, a fin de reprimir su vinculación con la sensualidad. El primer sentido en ser desterrado fue el olfato, que en principio era el predominante, no en vano servía para percibir el aroma de los alimentos que se iban a tomar. Es el más próximo al placer sexual y así perdió importancia. En la actualidad la única prueba de este pasado es el gran tamaño del viejo rinencéfalo, llamado ahora sistema límbico, que está relacionado con el procesamiento de la emotividad. Asimismo, el oído tuvo que dejar paso a la vista, ya que al empezar a andar erguido los ojos quedaron situados en el lugar más alto y fueron los únicos en salir beneficiados de la visión general que la nueva posición permitía. Todos los demás sentidos salieron perdiendo, ya que se alejaron de sus fuentes de información.
Los ojos pudieron acceder a un gran número de datos lejanos que eran procesados por el entendimiento, por lo que su aspecto sensual quedaba en segundo plano. El estado en que se encuentra hoy en día la Tierra sometida es tan trágico como el de la mayoría de los cuerpos subyugados, y demuestra que la dominación única de la cabeza podría conducir a un callejón sin salida. Pese a que la inteligencia cerebral ha alcanzado un alto nivel de desarrollo, los problemas crecen a mayor rapidez que las soluciones, especialmente porque razonar no equivale a reflexionar. Las personas sensuales están más abiertas a los impulsos de su corazón, impulsos que amenazan la primacía absoluta de la cabeza. Por ejemplo, cuando uno se enamora, la inteligencia cerebral debe contemplar impotente cómo el corazón toma las riendas. Esto es algo que no puede aceptar, por lo que enseguida empieza a repartir culpas afirmando que la otra persona le ha absorbido los sesos y que la persona enamorada ha perdido la cabeza. Si todo funcionara como es debido, nunca hubiera podido ocurrir algo así. Y antes de que el afectado pierda por completo la razón, o dicho de otro modo, que ésta pierda su posición de privilegio, el intelecto elaborará las afirmaciones más peregrinas para poner fin a un estado tan placentero para la persona como peligroso para él. Prácticamente en todos los casos los argumentos de la razón perturban o destruyen el amor, poniendo así fin a la huida al reino del corazón. Mientras que en la lucha contra el corazón la cabeza debe encajar alguna que otra derrota, la intuición visceral no es un rival a su altura. Solo el pueblo llano e ignorante conserva aún el conocimiento de que también se puede ver con el corazón y guiarse con las sensaciones viscerales. El refranero tiene muchos ejemplos de esta rivalidad entre la cabeza, el corazón y el sentimiento, aunque, como queda dicho, entre los nórdicos es patente el prejuicio en favor de la racionalidad. El amor no atiende a razones, cuando el corazón arde la cabeza tiene que ir a por agua, el fuego en el corazón llena la cabeza de humo, y naturalmente, cuando decimos que la cabeza echa humo aludimos a un dolor de cabeza de mucho cuidado. En los individuos muy cerebrales apenas puede decirse si la cabeza les domina o si ellos son los dueños de la cabeza. Sea como fuere, para nosotros es la región superior y más importante, por la que más nos preocupamos y a la que mayor atención dedicamos. La mayoría de personas dedican a su cuidado más tiempo que a todo el resto del cuerpo. Tanto en el trabajo como en el tiempo libre utilizamos sobre todo la cabeza y nos ponemos en manos de su centro de operaciones que es el cerebro. Por su posición elevada, casi como coronación de la columna vertebral, vertical, se hace evidente que decididamente le corresponde la función de mando superior. Asimismo, su forma redondeada, que recuerda la forma ideal de esfera, indica su posición privilegiada. Sin embargo, cabría preguntarse si la típica persona cerebral, producto de nuestra cultura, es consciente de que los demás centros también son vitales y que en realidad a la cabeza únicamente le corresponde el papel de primero entre iguales. Basta fijarse en el lenguaje para darse cuenta de que la cabeza solo puede afirmar, pero nunca aprender, para lo cual necesitaría las manos. Incluso sus afirmaciones son castillos en el aire hasta que no son fundadas. Tal como muestra la anatomía, la cabeza ocupa un lugar preeminente, pero no sería nada sin el cuerpo, que es la base sobre la que se apoya. De una persona que se guía únicamente por la razón se dice que tiene el corazón seco, por lo que no es de extrañar que en las estadísticas de mortalidad los trastornos cardiocirculatorios y en especial los infartos ocupen con diferencia el primer lugar. El infarto se produce cuando el corazón no recibe suficiente flujo sanguíneo, es decir, que se queda seco. Pese a que muchos corazones gritan de dolor y dan muestras palpables de ello, seguimos dedicando una atención preferente a la central de la cabeza. Con la cabeza nos hacemos valer y llevar la cabeza siempre alta en la lucha social por el poder es nuestro máximo objetivo. Todo debe pasar primero por nuestra cabeza y pobre de que intente zafarse de su control.
Cabeza alta, decimos, para animarnos cuando algo sale mal. O no dejes que te hundan. No queremos tener nada que ver con todo aquello que sea bajo. La cabeza está sujeta a tal carga que a menudo debemos recordarnos unos a otros. Mantén la cabeza alta, evitando así caer en los tiempos pasados en los que la cabeza aún no era el número uno absoluto, aunque quizás no fueran tan malos. Estamos convencidos de ser la joya de la creación, por lo que es natural que nos centremos sobre todo en la joya de nuestro organismo, aunque la frecuencia y la gran difusión de las cefaleas muestra que asignarle tamaña importancia no nos hace ningún bien. En el marco de nuestra ambición guiada por la cabeza, no podemos dar abasto a todo y tenemos tal dolor de cabeza que parece que nos va a estallar. Todo lo que nos metemos en la cabeza se queda allí, por lo que a menudo está tan repleta que nos volvemos testarudos. Es casi imposible encontrar una persona en nuestra sociedad que no haya tenido nunca la sensación de tener la cabeza dura, del mismo modo que no sería difícil encontrar un miembro de las llamadas culturas primitivas que no lo haya experimentado. Aunque no somos tontos, a menudo tenemos la cabeza como una olla de grillos. Las personas que no se devanan constantemente los sesos, que no aspiran a imposibles, que no sienten la necesidad de imponerse siempre a los demás, o que no creen que el mundo solo puede funcionar si todo sucede según su criterio, son totalmente ajenos al dolor de cabeza. Sintiéndose seguros en su convencimiento de que la creación evoluciona conforme al plan divino, no llevan anteojeras como muchos individuos en la sociedad moderna, que es el origen de tanto dolor. La presión a la que nos sometemos a nosotros mismos como dueños de la creación nos suele afectar justamente en la región gracias a la cual nos hemos enseñoreado de ella. Dicha presión se refleja tanto en el interior, en la cabeza, como en el exterior, en el rostro, aunque la mayoría de cuadros patológicos que resultan de este desequilibrio afectan al cuerpo esclavizado. Probablemente la preponderancia que damos a la cabeza es la causa de las cefaleas y asimismo de la mayoría de dolencias psicosomáticas que se desconocen en las culturas llamadas arcaicas, caracterizadas porque sus individuos viven en comunión con la naturaleza y la renuncia a todo intelectualismo. El darnos cuenta de este hecho nos debe llevar a bajar la cabeza. También resulta más saludable reconocer sus signos de aviso y de sobrecarga e intentar interpretar los signos que se muestran en otras regiones del cuerpo. Antes de emprender esta tarea y profundizar hasta las raíces en nuestro esquema cabeza-pies, vamos a tratar el tema del cáncer. Es más conveniente hacerlo fuera de la clasificación cabeza-pies porque el cáncer puede afectar a prácticamente todos los órganos y tejidos del cuerpo. También en este caso es aconsejable estudiar primero la región afectada antes de pasar al capítulo general sobre el cáncer que sigue a continuación. Mientras que las células normales poseen un inhibidor de contacto, es decir, que dejan de crecer cuando topan con otras células, las células cancerosas se comportan justo a la inversa. Sin respetar ningún límite, penetran en territorios que no les son propios, ganándose, como es comprensible, la enemistad de sus células vecinas. Recientemente se ha descubierto que las células cancerosas son capaces incluso de esclavizar a otras células. Ellas mismas son demasiado primitivas para realizar los complejos procesos metabólicos, por lo que se sirven de células normales robándoles los frutos de su trabajo. Incluso respecto a sus células hijas, con las que son idénticas, las células cancerosas muestran un comportamiento totalmente egoísta, pensando únicamente en su propio crecimiento, y en ocasiones son las células madres las que son superadas por el vertiginoso crecimiento de sus hijas. No es infrecuente encontrar en el centro de grandes tumores células muertas llamadas necrosis, que insinúan de manera simbólica que el mensaje central de ese nuevo crecimiento es la muerte. La regresión de la célula cancerosa en un modelo de vida prematuro se muestra asimismo en su comportamiento parasitario. La célula toma todo el alimento y la energía que puede, pero no está dispuesta a dar nada a cambio o a participar
en las tareas sociales necesarias en todo organismo. Se trata del mismo comportamiento que muestran las células embrionarias, aunque en estas se mantienen dentro de ciertos límites. Podría establecerse un paralelismo con el comportamiento de los niños pequeños. A ellos les está permitidas muchas cosas que los adultos tenemos prohibidas, por así decirlo. En el hecho de que la célula cancerosa ignore todas las limitaciones se esconde otra regresión. Del mismo modo que los niños van aprendiendo poco a poco a respetar ciertos límites, en su proceso de maduración y diferenciación, las células aprenden a respetar las estructuras ya existentes y a permanecer en el marco que les corresponde. Por el contrario, las células cancerosas rompen dichos marcos y olvidan todo lo que han aprendido a lo largo de su desarrollo. Nada puede contenerlas, ni límites vitales, ni grandes estructuras corporales, y pierden completamente el referente con el modelo para el cual estaban destinadas en un principio. Una célula normal de la mucosa intestinal se dividirá una y otra vez según las necesidades del organismo, pero no romperá nunca el marco fijado tanto para ella como para sus células iguales, ni intentará expandirse fuera del intestino. Por el contrario, una célula intestinal cancerosa se corrompe y abandona las funciones que le son propias para emprender un camino egoísta. Su marco, el intestino, le queda demasiado pequeño, por lo que excede sus límites de manera tan revolucionaria como destructiva. A medida que se vayan explorando los campos morfogenéticos mencionados antes, será posible profundizar en la comprensión de la problemática del cáncer. Además de contemplar el problema en el plano genético como una mutación, también parece adecuado efectuar una aproximación desde el punto de vista de los campos formativos. En este caso, el problema radica en la pérdida de los marcos ya existentes. De este modo, ya no sería un problema exclusivo de una célula, sino que afectaría todo el tejido u órgano, que ya no es capaz de imponer su pauta a todas y cada una de las células. Este planteamiento podría completar la explicación genética, especialmente porque, en ambos casos, infringen una serie de normas predeterminadas. En efecto, el cáncer es tanto un problema del entorno como un problema de cada célula individual. Las tendencias de regresión a las que hemos hecho mención se reflejan incluso en el propio nombre de la enfermedad. Cáncer en el latín significa cangrejo, un animal que anda hacia atrás. El nombre de la enfermedad también se le atribuye al cangrejo de mar, que tampoco se mueve hacia adelante sino lateralmente. La manera de moverse de estos animales evoca un tipo de esfuerzo poco efectivo, similar a los del paciente antes de que se le declare la enfermedad. No se conoce con seguridad el origen de la palabra cáncer, pero incluso la hipótesis de la medicina de que proviene de una forma determinada del cáncer de mama, cuyas células se van propagando por el tejido en forma de tijeras, apunta en una dirección similar. Fuera quien fuese la persona que dio el nombre a la enfermedad, no hay duda de que supo definir su esencia. El origen del cáncer. En la actualidad, los investigadores coinciden en afirmar que el cáncer se origina a nivel de la célula por razón de mutaciones, es decir, alteraciones. Cuando una célula es estimulada durante tiempo suficiente, está dispuesta a alterar su comportamiento de manera drástica, apartándose de lo que le marca la herencia genética. Los estímulos pueden ser múltiples, tanto mecánicos como químicos o físicos. Por ejemplo, una presión constante, el alquitrán de los cigarrillos o ciertas radiaciones. Aunque las células de un tejido consigan resguardarse durante mucho tiempo del constante flujo de estímulos que les llegan, más pronto o más tarde una de ellas reacciona sobreexcitada y empieza a degenerar. Podríamos decir que se pervierte y se emprende su propio camino, que le conduce a una carrera egoísta. La célula emprende algo totalmente nuevo para ella, fijándose como objetivos el crecimiento y la autorrealización. Una de las denominaciones médicas para cáncer es neoplasma, que refleja este nuevo crecimiento. La liberación de unas células martirizadas
lentamente durante mucho tiempo pone en peligro la supervivencia del organismo. El resultado de la contienda dependerá de si el cuerpo dispone de la suficiente estabilidad y defensas para reprimir la rebelión de las células cancerosas. Los investigadores del cáncer afirman que las células degeneran con relativa frecuencia, pero que si el organismo tiene suficientes defensas, dichas células se neutralizan. Por consiguiente, en la génesis del cáncer juega un papel fundamental la falta de defensas. En efecto, echando la vista atrás, suelen encontrarse situaciones de colapso de las defensas justamente en el periodo de tiempo en el que se supone que se ha originado el cáncer. No obstante, no siempre es posible determinar este momento. La velocidad de desarrollo de las células cancerosas depende del tipo de tumor, aunque también de la situación global. Por lo general, un tumor se desarrolla durante varios años antes de ser detectado. Pesa aproximadamente 1 gramo y está formado por millones de células. Probablemente todos tenemos cáncer casi continuamente, pero nuestro sistema inmunológico se hace cargo de la situación. Esta puede ser otra de las razones por las que el cáncer produce tanto pavor. El comportamiento de la célula cancerosa refleja una problemática de crecimiento. Sin ningún tipo de consideración ni reflexión, la célula se transforma por completo, creciendo de manera desmesurada y caótica, sin respetar su propia base de subsistencia ni retroceder ante territorios ajenos. Las leyes del crecimiento sano son sistemáticamente ignoradas. La célula cancerosa se coloca por encima de las reglas de la conveniencia normal que rigen en la comunidad de células y rompe despreocupadamente tabúes de importancia vital. En lugar de ocupar el lugar que le corresponde y cumplir con su deber, se excede de manera peligrosa y empieza a degenerar. Inmersa en una actividad frenética y egoísta de división, se multiplica en todas direcciones y tanto los tejidos vecinos como las regiones más alejadas del organismo se resienten con su agresividad. La carrera del ego se refleja en el desplazamiento del centro de gravedad de la célula hacia su cabeza, que es un núcleo casi hidrocéfalo. En efecto, todo debe suceder según dicta la cabeza de la célula cancerosa y todas sus células hijas están formadas a su imagen y semejanza. La célula cancerosa es totalmente autárquica y se multiplica sin ayuda externa, podríamos decir que de modo virginal. Con su descendencia, la célula va imponiendo sus objetivos egoístas y ni siquiera las membranas basales, que son los tabiques de separación más importantes entre los tejidos, pueden repeler esta agresión. Asimismo, la célula cancerosa manifiesta sin ambages su problema de comunicación, ya que reduce las relaciones con todos sus vecinos a una política de fuerza agresiva y supresora. Con la fuerza que le da su inmadurez virginal, defiende sin escrúpulos la ley del más fuerte, poniendo a sus células vecinas más débiles contra la pared para a continuación destruirlas o esclavizarlas. La célula cancerosa sacrifica el acceso al modelo de la estructura adulta para lograr su independencia y abandona la comunicación con el campo de desarrollo que le estaba prescrito por su egoísmo y sus ansias de omnipotencia e inmortalidad. Dicho problema de comunicación se refleja de manera simbólica en la perturbación de la respiración celular, ya que la respiración representa contacto e intercambio. Este panorama, hasta el momento, solo parece hacer justicia a una pequeña parte de los pacientes de cáncer, porque en general llaman la atención justamente sus pautas de comportamiento opuestas. Esto es así porque, por una parte, el cáncer compensa pautas reprimidas y, por otra, dichos perfiles de personalidad describen casi siempre el periodo anterior a la aparición del cuadro patológico. Pero en esta fase el cuerpo también muestra una imagen muy distinta. Es el estadio de la excitación constante que los tejidos y las células toleran sin reaccionar. Intentan protegerse y resguardarse en la medida de lo posible con la finalidad de sobrevivir o eliminar una situación poco grata mediante un comportamiento pasivo.
Sin embargo, si una célula intenta alzarse en armas contra la excitación persistente, seguir su propio camino y mudar su naturaleza, el sistema inmunológico reprime enseguida dicho intento. Este modelo corresponde a la primera fase de la enfermedad y caracteriza la personalidad cancerosa más típica. Se trata de personas conformistas que tratan de vivir lo más discretamente posible, someterse a las normas y no convertirse en una carga para nadie con sus exigencias. Suelen ignorar los retos que podrían contribuir a su crecimiento como personas y a su desarrollo espiritual, ya que no desean correr ningún tipo de riesgo. Su vida está carente de estímulos en un doble sentido. Por una parte, evitan en lo posible las nuevas experiencias que podrían dar un impulso a sus vidas, limitándose a permanecer dentro de sus propios límites e intentan ignorar los pocos estímulos que logran traspasar sus corazas. La coerción de las posibilidades para vivir experiencias límites se refleja en su cuerpo, en la actividad defensiva que lo tiene todo bajo control. Todas las experiencias que se salen de lo normal o cualquier tipo de exceso, por inofensivo que sea, son sofocados en su origen a fin de mantener la situación habitual al precio que sea. El siguiente paso en la escalada muestra lo alto que puede llegar a ser este precio, cuando el flujo de impulsos de crecimiento que se ha ido acumulando durante años logra reventar el dique de la represión y despliega todas sus fuerzas sin ningún control. Tras la rotura del dique ya no hay vuelta atrás ni medio posible de contención. El cuerpo cae en el otro extremo, que hasta entonces ha mantenido sometido con un espíritu tan sacrificado. El fenómeno de la contención se manifiesta tanto en la trayectoria espiritual de la persona como en su historia clínica. No es extraño encontrarse con las llamadas anamnesis vacías, es decir, que antes de la aparición del cáncer los afectados no experimentan ningún tipo de síntoma, lo que al primer golpe de vista puede parecer una salud de hierro. Se revela como una contención rigurosa. No solo se reprimen totalmente las desviaciones psíquicas, sino también las desviaciones físicas de la norma. El fisiólogo Wolf Bunting ha acuñado al respecto el término normopatía para describir el proceso en el que la sujeción inflexible y severa a las normas se convierte en enfermedad. Lo que el entorno califica como reserva agradable y digna de admiración en realidad puede ser la represión de impulsos vitales y en definitiva una vida no vivida. Del mismo modo que la célula sometida a una intensa excitación continua hace todo lo posible para seguir cumpliendo su cometido como célula del intestino o del pulmón, los pacientes intentan seguir con su cuadro patológico, ya que tanto si vence al cáncer o éste le vence a él, llegará a este nivel de claudicación.